organelos celulares son las subunidades o componentes que le dan vitalidad, funcionamiento y metabolismo a la célula. Están localizados en el citoplasma y desempeñan una función determinada. Estos organelos se clasifican en membranosos y no membranosos. En los organelos membranosos se encuentran membrana plasmática. Es una cubierta que envuelve y delimita la célula, separándola del medio externo. Se encarga de proteger el contenido celular, hace contacto con otras células permitiendo la comunicación celular, proporciona receptores para las hormonas, las enzimas y los anticuerpos. Cloroplastos. Son orgánulos que se ocupan de la fotosíntesis en las células eucariotas, el cual es un proceso impulsado por la luz en que se fija dióxido de carbono para formar azúcares y otros compuestos inorgánicos. Los cloroplastos tienen tres membranas diferentes, externa, interna y tilacoidal, y tres compartimentos internos separados, el espacio intermembranoso, el estoma y el espacio tilacoidal. Núcleo. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud, formando complejos con una gran variedad de proteínas para formar los cromosomas. El conjunto de genes de estos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión génica. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. La principal estructura que constituye el núcleo es la envoltura nuclear, una doble membrana que rodea completamente al orgánulo y separa su contenido del citoplasma. Retículo endoplasmático. Es una red de túbulos y sacos planos y curvos encargada de transportar materiales a través de la célula. Su parte dura es el lugar de fijación de los ribosomas. El retículo liso es el sitio donde se produce la grasa y se almacena el calcio. El retículo endoplasmático está disperso por todo el citoplasma. Los materiales sintetizados son almacenados y luego trasladados a su destino celular. Aparato de Golgi. Es un organelo perteneciente al sistema de endomembranas. Tiene la función de modificar, almacenar y exportar proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático a distintas partes de la célula o fuera de ella. El nucleolo. El nucleolo es una parte del núcleo considerado estructura supramacromolecular. No posee membrana que lo limite. Esta partícula se encarga de la transmisión del ARN de los ribosomas por los polimerasa 1, para luego procesarlo y llevar a cabo el ensamblaje de los componentes que darán lugar a nuevos ribosomas. La mitocondria es un organelo citoplasmático de las células eucariotas, formado por una doble membrana, el cual tiene como principal función la producción de energía mediante el consumo de oxígeno y la producción de agua y dióxido de carbono como producto de la respiración celular. Los lisosomas son organelos formados por el aparato de Golgi que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas encargados de degradar material intracelular de origen externo e interno. Peroxisomas son organelos propios de la célula eucariota y los cuales contienen oxidasas y catalasas. Estos tienen como principal función la degradación de ácidos grasos y aminoácidos, además que intervienen en la reacción de detoxificación. Ribosomas son gránulos formados por ARN ribosómico y proteína. Se pueden encontrar libres en el citoplasma adheridos al RER o a la cara citoplasmática de la membrana nuclear externa o libres en la matriz de las mitocondrias o cloroplastos. Están formadas por dos subunidades, una pequeña y otra grande. Las proteínas ribosomales entran en el nucleolo por el poro nuclear y se ensamblan a la RNR y se forman las diferentes subunidades. ARNR y proteínas. Su función es síntesis de proteínas, uniendo los aminoácidos en un orden predeterminado. Una vacuola es un organelo celular presente en todas las células vegetales. También aparece en algunas células procariotas e eucariotas. Las vacuolas son compartimentos cerrados o limitados por la membrana plasmática, ya que contienen diferentes fluidos como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos, como por ejemplo azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. Los plastidios son organelos celulares eucarióticos propios de las plantas y algas. Su función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula. Así, juegan un papel importante en los procesos como la fotosíntesis, la síntesis de lípidos y aminoácidos, determinando el color de frutas y flores, entre otras funciones. El centriolo es un organelo con estructura cilíndrica constituido por tripletes de microtúbulos, que forma parte del citoesqueleto.
Además, este interviene en la división celular, donde cada centriolo de una célula progenitora formará parte de una de las células hijas, sirviendo como molde para la formación del centriolo restante. Además, contribuyen al mantenimiento de la forma de la célula, transportan organelos y partículas en el interior de la célula, y conforman el eje citoesquelético en cilios y flagelos eucariotas. Centrosoma, estructura exclusiva de las células animales, se considera como el centro organizador de los microtúbulos de la célula. Tienen forma perpendicular y están formados por 9 grupos de microtúbulos que forman la denominada estructura 9+0. Organizan los microtúbulos del interior de la célula. Es el entramado de algunas estructuras como los cilios, flagelos o el huso mitótico. Microtúbulos, estructuras cilíndricas dispersas por el citoplasma o formando parte de los cilios, flagelos y centriolos, formados por la proteína tubulina. Forma el huso mitótico, organizar el movimiento y la distribución de cromosomas en el proceso de división celular. Transporta sustancias por el interior de la célula, intervienen en el movimiento de la célula. Microfilamentos de actina, son fibras de proteínas globulares que le dan soporte a la célula. Forman parte del citoesqueleto y están compuestos de una proteína llamada actina. Intervienen en la contracción muscular, forman el esqueleto de las microvellosidades, intervienen en el proceso de división celular, intervienen en el movimiento ameboide de organismos unicelulares, dan estabilidad a la célula, la estructura y el movimiento. Filamentos intermediarios, estructuras formadas por proteínas fibrosas, específicas en el tipo de organización celular que se encuentren. Se pueden agrupar en filamentos de queratina, neurofilamentos, función estructural, evitando las roturas de las membranas de la célula que se encuentran sometidas a esfuerzos, intervienen en el mantenimiento de la forma celular. Citoesqueleto, es un conjunto de filamentos proteicos distribuidos por toda la célula, contribuyen en la forma celular, organización interna de todos los orgánulos y el movimiento celular.